Líder Visa presenta. Cierra los ojos. Relaja tus sentidos. Estás compartiendo la fogata con todos tus amigos. El Coco, la niña con cabeza de muñeca, el hombre del costal, el charro negro. Todos estamos aquí esperándote. Somos tus visitantes nocturnos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala y hoy estamos en Visitantes Nocturnos. Nos quedamos pegados con la ilustración del día de ayer de El libro siniestro de Jair. Bueno, esto es Visitantes Nocturnos. Estamos en nuestras 31 noches de Halloween, en donde justamente nos dedicamos a platicar sobre historias, sobre temas de la cultura popular que tienen que ver con el horror. Y en este año, en el 2024, pues estamos platicando sobre cómics de horror. El día de hoy toca el turno a una serie muy famosa que de hecho tuvo lugar en la televisión estadounidense, y también se pasó aquí en México de varias formas. Yo recuerdo de hecho en mis tiempos verla en VHS, pero bueno, hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Cuentos de la Cripta. Exactamente, Cuentos de la Cripta, que tenía a un peculiar narrador, a una persona que se dedicaba todos los números a decirnos de qué se trataba la historia en la revista, y después hacer algún comentario gracioso entre cada una de las historias. Pues bueno, este cuidador de la cripta, justamente así se llamaba, el Crypt Keeper, se convirtió también en parte esencial de la serie de televisión. Y pues de hecho prácticamente lo que más recuerda a la gente sobre los Cuentos de la Cripta es la serie de televisión. Voy a ponerles una ilustración, un dibujo que nos hizo el favor de realizar Iram acerca del tema del día de hoy. Y chan, ahora sí, este es el correcto. Este es ni más ni menos que el cuidador de la cripta, el Crypt Keeper, versión Iram. Y bueno, como les estaba contando, yo recuerdo que cuando yo era joven, no recuerdo qué edad tenía, pero iba en la primaria, entonces tenía menos de 12 años. Normalmente los fines de semana, lo que se acostumbraba en mi casa para pasar el tiempo, pues era ir al videocentro. Los viernes, literalmente, los viernes eran días para ir al videocentro, y en el videocentro pues alquilábamos diferentes películas para poder ver justamente durante el fin de semana. Yo pues me dejaban escoger lo que yo quisiera. Había varias paredes en el videocentro que estaba en mi colonia, por mi casa, cerca de hecho de donde fui a la secundaria, porque ahí también está la escuela donde fui. Bueno, ahí tenían en las paredes unos libreros que iban así desde la cabeza, desde el techo al piso, o al menos yo así los recuerdo. Cuando era niño me parecían unos anaqueles enormes que justamente estaban todos llenos de VHS. Tenían solamente las cajas.
tenían todas las cajas colocadas en diferentes paredes, y cada una era una sección diferente. Normalmente pues mis familiares se iban a buscar lo que ellos querían y yo me iba a la sección infantil. Normalmente la sección infantil estaba llena de animación, animación diferente. Ahí vi mucha animación japonesa. Ahí de hecho pues yo recuerdo que me llevaba todos los títulos de animación japonesa, anime como se le conoció después. Ahí yo veía Getter Robot, veía Grandizer, veía un montón de series, pero entre lo que se llevaba mi familia algunas veces, pues también resulta que se llevaban los VHS de cuentos de la cripta. Lo pasaban en Canal 4, si no estoy yo recordando mal, en Canal 4 o Canal 5, pero solamente era un día a la semana y cosas así por el estilo. Total que en el videocentro podíamos rentar los volúmenes y traían varios episodios del show. Traían unos 3 o 4 episodios por cada cassette, y de estos 3 o 4 episodios pues mínimo tenían como unas 3 historias de terror cada capítulo. Entonces era bastante buena inversión para poder ver pues en una sola sentada. Podías ver varios episodios de Cuentos de la Cripta. Total que como les digo, a mí en ningún momento, nunca que yo recuerde, pues nunca me negaron nada, en el sentido de que podía ver todo lo que yo quisiera, y nunca me dijeron que no viera terror, que no viera historias de terror ni nada por el estilo. Y pues de hecho cuando llevaban esas películas a la casa, pues yo también me sentaba junto con los demás a verlas. Y yo recuerdo pues que nos echábamos de hecho varios maratones de horror, de películas de terror, así como cuando comprábamos, por ejemplo, rentábamos, en el videocentro se rentaba, cuando se rentaba toda la trilogía de Chucky, por ejemplo, ¿no? O cuando se rentaban, no sé, varias películas de Spielberg, bla, bla, bla. Y también recuerdo que en uno de esos varios maratones que tuvimos, justamente una vez, fue un maratón de Cuentos de la Cripta. Total que de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. De hecho he encontrado en internet pues mucho más información de Cuentos de la Cripta, la serie de televisión, que del cómic, pero voy a comenzar justamente hablando del principio de todo esto, que fue la editorial EC Comics. EC Comics era el sello editorial utilizado por la editorial estadounidense denominada Entertainment Comics. Entertainment Comics significa cómics entretenidos, literalmente. Bajo la dirección de William Gaines, entre los años 40 y 50, que fue su etapa de mayor esplendor, se especializó en cómics de ciencia ficción, crímenes, guerra y sobre todo terror. Pero debido a la censura, cerró todas sus publicaciones para concentrarse solamente en la revista de humor Mad. Esta editorial fue fundada como Educational Comics o cómics educativos, llamándose así durante toda su primera etapa. Su fundador y propietario, Max Gaines, había sido uno de los pioneros del formato comic book, habiendo trabajado para DC Comics, reeditando tiras de prensa en cuadernillos de 64 páginas. Su objetivo era editar historietas educativas para todos los niños. De esta manera publicó series como Picture Stories from the Bible, en español, Historias de la Biblia dibujadas,
y biografías de grandes personajes de la ciencia y la historia en formato de cómic. No sé si se acuerdan, pero también en México existió algo parecido que se llamaban biografías de grandes hombres o una cosa por el estilo, en donde había biografías tanto de personas famosas como por ejemplo Albert Einstein, y también había biografías de santos, de Santo Tomás de Aquino y cosas así por el estilo, y estaba todo realizado justamente en formato de cómic, en formato chiquito, como de los como media carta más o menos era el tamaño. Cuando Max Gaines falleció en el año 1947 tras un accidente de navegación, su hijo William heredó la empresa. Tras 4 años en la Fuerza Aérea, Gaines hijo volvió a casa para terminar sus estudios en la Universidad de Nueva York con intención de trabajar como profesor de química, pero nunca llegó a trabajar como tal, ya que tras la muerte de su padre se hizo a cargo del negocio familiar, cuya situación no era muy buena. Entre el 49 y el 50 empezó a cambiar las series que publicaba con el fin de hacerlas más comerciales, centrándolas en los géneros de horror, suspenso, ciencia ficción, guerra y crímenes. Al mismo tiempo, Gaines y sus editores, Al Feldstein y Harvey Kurtzman, hacían encargos a los mejores artistas freelance que trabajaban en el medio en esa época. La editorial entonces tuvo éxito con su nuevo enfoque. Fue pionera en relacionarse con sus lectores a través de sus secciones de cartas al editor y su organización de fans, el National Easy Fan Addict Club o Club Nacional de Adictos a EC. Las historias eran de gran calidad, con un dibujo muy apreciado y unas historias que siempre tuvieron cierto brillo literario. EC era única en muchos aspectos. Promocionaron a sus dibujantes permitiéndoles firmar sus obras, animándolos a desarrollar sus propios estilos y publicando biografías suyas en una página en los cómics. Esto contrastaba enormemente con la práctica común de la industria de la época, en la que los créditos con frecuencia no existían. Cada editorial tenía normalmente su propio estilo genérico de la casa, que todos los autores debían seguir. Por ejemplo, Carl Banks fue conocido durante años como el dibujante bueno de los cómics del Pato Donald, ya que sus historias destacaban de entre las demás, pero los lectores no tenían ni idea de cómo saber su nombre. En las historietas de la EC, los lectores podían ver regularmente los trabajos firmados por autores estrella como Graham Ingalls, Wally Wood, Jack Harris, Johnny Craig, Bernard Krigsten, Will Elder, Harvey Kurtzman, Al Feldstein, Jack Kamen, George Evans, Joe Orlando, John Severin y Al Williamson. Otros importantes artistas que trabajaron para la editorial fueron Frank Frazetta, este sí les debe sonar a muchos porque es un gran artista italiano. Estuvo también Basil Wolverton y Reed Crandall. Los cómics eran escritos habitualmente por Kurtzman, Feldstein o Craig, con la asistencia de Gaines. Más tarde se incorporaron otros escritores como Carl Wessler, Jack Oleg y Otto Binder. Total que bajo esta editorial se publicaron distintas líneas editoriales que ahorita les voy a decir cuáles fueron. Déjenme primero checar si tenemos mensajitos y resulta que sí. Miku, hola Miku, nos dice Konbawa, solo escucharé el programa. Chan chan chan. Bueno, está muy bien, dice ya sabes por qué. Ok, Miku va a estar ocupada, entonces solamente nos va a escuchar, eso está muy bien. Dice
Miguel Ángel Velázquez Morales. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo le va, don Miguel? ¿Cómo le ha parecido el día de hoy? ¿Cómo lo ha tratado la vida? Dice Miku-chan, postdata, ya me enamoré de los paneles solares. Qué bien, la tecnología solar ya lleva muchos años, pero ha sido aplicada aquí en México y en Latinoamérica pues relativamente de manera nueva. Y qué bueno que realizas y que utilizas energía solar, además de que es mejor para el ambiente, pues es de hecho hasta más barata, siento yo, digo yo. Francisco Fabián, hola Francisco Fabián, ¿cómo te va? Nos dice, buenas noches Eric, señor Miguel y Miku-chan. Muchas gracias por estar aquí, Francisco Fabián. Gracias por andar acá en la sintonía y por echarnos tus mensajitos que siempre son muy válidos. Pues bueno, justamente entre las historias que publicaba la editorial EC estaban las series bélicas como Frontier Combat y Two-Fisted Tales. Estos mostraban con frecuencia historias agotadoras y nada heroicas, nada en sintonía con aquellos patrioteros tiempos. Había también series de ciencia ficción en la revista Weird Science y Weird Fantasy. Y sí, siempre proclamó que su mayor orgullo eran los títulos de ciencia ficción. Y lo cierto es que estaban un paso por delante de las típicas historias del espacio que aparecían en títulos como Planet Comics. Según el propio Gaines, estos títulos no daban muchos beneficios, pero los mantenía por gusto personal. Se diferenciaban de anteriores historietas de ciencia ficción estadounidenses por una mayor presencia de la ciencia y una dimensión psicológica sin buenos ni malos. También tenían series de suspenso en una revista que se llamaba Crime Suspense Stories o Suspense Historias de Crimen. Chan, chan, chan. Y también tenían otra que se llamaba Shock Suspense Stories, Suspense Historias de Impacto. Bueno, los finales impactantes eran muy comunes en las historias de la EC, pero en estas eran el rasgo más característico. Muchas de estas suspense historias abordaban temas como el racismo, el sexo, las drogas y el modo de vida americano. Pero, chan, 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 aquí está lo bueno, la carnita del asunto y por lo que venimos nosotros. En esta editorial se produjeron series de terror, chan, 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 que fueron las más destacadas, por supuesto, Tales from the Crypt, Cuentos de la Cripta. También estuvo La Bóveda de los Horrores, de la que vamos a hablar el día de mañana. Mañana vamos a hablar de La Guarida del Miedo, que también es otra publicación, otra de las revistas de terror que tenían EC Comics. Bueno, en sus historias de 6 a 8 páginas aparecían personajes con destinos frecuentemente irónicos, a la vez que tétricos. Cada historia de los títulos de horror era presentada siempre por uno de los anfitriones de cada revista. Cada revista era el dueño de las series. Por ejemplo, el guardián de la cripta era el guardián de Cuentos de la Cripta. El guardián de la bóveda era el guardián de la Bóveda de los Horrores. Y la vieja bruja era la guardiana de La Guarida del Miedo. Además de comenzar jocosamente los detalles desagradables, además de comentar jocosamente los detalles desagradables de las historias, estos personajes se metían los unos con los otros, desplegando un arsenal de pullas e incluso insultando a los lectores. Les decían, por ejemplo, saludos forúnculos y muertos vivientes. Estas irreverentes burlas hacia el público
se convirtieron más tarde en la actitud característica de la revista Mad y fueron imitadas por muchos escritores, incluyendo a Stan Lee en Marvel Comics. La serie de mayor supervivencia de la editorial EC fue la revista Mad, que empezó como un proyecto paralelo para Kurtzman antes de convertirse en el salvavidas de la empresa y en una destacada publicación humorística. En 1954, cuando las revistas de humor estaban de moda, se sacó también una revista hermana que se llamaba Panic. Y bueno, aquí viene lo malo del asunto. Vamos a hablar sobre un evento que fue cataclísmico, fue la caída del cómic de horror en los Estados Unidos, y esto dio más tarde a la creación del Comic Code Authority, o el código autoritario de los cómics. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto fue a finales de los años 1940. Pero antes de que se los cuente, dice Francisco Fabián López Castillo, ¿de qué se trata el programa de hoy? Fabián, te cuento que hoy estamos hablando de Cuentos de la Cripta. Chan, chan. Dice Francisco Fabián, los Cuentos de la Cripta, está muy genial, yo lo veía mucho. Claro, es una serie de televisión en la que yo creo muchos de nosotros crecimos con ella, viéndola y apreciándola, espero yo. Bueno, pues sobre los cómics, resulta que a partir de finales de los años 40, la industria del cómic se convirtió en el blanco de críticas públicas por el contenido de sus libros y los efectos potencialmente dañinos que pudieran tener sobre los niños. ¡Alguien debe pensar en los niños! Pues bueno, el problema se agravó especialmente con la publicación en el año 1948 por parte del Dr. Frederick Wortman de 2 artículos. Uno se llamaba Horror en la guardería y el otro La psicopatología de los cómics. Como respuesta al furor popular, se creó en 1948 la Asociación de Editores de Revistas de Cómics, como una forma de autorregularse para evitar las críticas. A pesar de que la editorial EC fue parte de esta asociación, se retiró de ella alrededor de 1951. Y esto es algo de lo que les platicaba el día de ayer. En México nunca hubo un código rector, una asociación rectora que nos dijera qué estaba bien y qué estaba mal en las publicaciones. Esto fue lo que a nosotros nos faltó. Sí tuvimos también censura, pero no tuvimos a alguien que se hiciera responsable de esa censura, como sí ocurrió en Estados Unidos. Pero bueno, en el año 1954, Bertam publicó un libro polémico, pero que vendió millones de unidades justamente por ser polémico. Y este libro se llamó La seducción del inocente, que tuvo gran éxito, mientras que una muy publicitada audiencia en el Congreso sobre delincuencia juvenil retrató a los cómics de forma especialmente negativa. Al mismo tiempo, una investigación federal de las compañías distribuidoras de cómics y revistas les hizo bastante daño. Las ventas cayeron en picada y muchas compañías se fueron a la quiebra. Gaines reunió a sus colegas editores y sugirió que la industria del cómic se agrupara para combatir la censura externa. Así fue como ellos formaron la Asociación de
de revistas de cómics de América, Comics Magazine Association of America, con su rama censuradora, que era la autoridad del código de los cómics, la Comics Code Authority. Las normas del Comic Code Authority eran más estrictas que las de la, supongo que el gobierno ACPM, ya que eran hechas cumplir de forma rigurosa, obligando a todos los cómics a ser aprobados antes de su publicación. Entre las nuevas normas impuestas por el Comics Code estaba la prohibición de que en la portada de los cómics pudiera aparecer la palabra horror, terror o raro, weird. No era ninguna coincidencia que estas palabras fueran precisamente las que aparecían en los títulos de muchas de las series más vendidas de EC. Por eso Gaines abandonó la asociación y rechazó someter sus historietas al código de los cómics. Pero cuando los distribuidores se negaron a repartir sus cómics porque no tenían el código de autoridad, Gaines se vio obligado a cerrar sus 5 títulos más populares, los 3 de terror y los 2 de suspense historias. Ante la negativa de un conflicto interminable, la EC cambió de dirección, centrándose en una línea de cómics de tono más realista. Esta nueva dirección incluía títulos como MD, que eran historias de médicos, y psicoanálisis, que eran historias de psiquiatría. Además, moderó y renombró el título, que aún tenía de ciencia ficción. Con estos cambios, Gaines sometió sus series al Comics Code. Este relanzamiento fue un estrepitoso fracaso. Tras varios conflictos con el código de los cómics, incluyendo una demanda judicial y los cada vez peores ventas de los títulos, Gaines decidió abandonar por completo la industria del cómic. Gaines centró la EC en las revistas de pictoficción, que eran revistas en blanco y negro, donde el dibujante hacía entre 1 y 4 viñetas y texto era superpuesto sobre ellas. Con ellas perdió dinero desde el principio, durante solo 2 números cada una. Cuando el distribuidor nacional de la EC quebró, Gaines abandonó definitivamente la línea de cómics. Chan, chan. Así como lo escuchan, así murió el cómic de horror en los Estados Unidos. Afortunadamente, EC había conseguido un gran público para sus cómics de humor en las revistas Mad y Panic, por lo que Gaines se dedicó en exclusiva a editar a Mad como revista. Así, aplacaba a su editor Harvey Kurtzman, que había recibido una oferta de trabajo de la revista Pigeon, sí, pero prefería seguir a cargo de su propia revista. El cambio de Mad de cómic a revista hizo que ya no estuviera bajo la sombra del Comics Code. Mientras que ningún cómic de EC duró más de 6 años, la revista Mad ha sido publicada ininterrumpidamente durante 58 años. Finalmente, Kurtzman no duró mucho más en Mad, ya que abandonó la editorial cuando Gaines no quiso darle el 51% de control de la revista. Entonces Gaines trajo de vuelta a Al Fieldstein como sustituto. Tras esto, la revista disfrutó de un éxito sin rival durante décadas. Chan, chan, chan. Bueno, esta es la historia de la editorial que creó Cuentos de la Cripta
y pues básicamente sobre la caída del cómic de horror. Ahora de lo que les voy a platicar es de la serie de televisión de Cuentos de la Cripta, pero primero vamos a ver si tenemos mensajes en las redes sociales. Dice Francisco Fabián López Castillo: entonces allí en Estados Unidos sí había censura. Uy, ¿qué le cuento? Había mucha censura. En los Estados Unidos son muy puristas, son muy de golpe de pecho, de ay, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo les vamos a mostrar esto a nuestros hijos? Total que pues sí, las revistas de horror, de terror, dejaron de aparecer en los Estados Unidos. Ahora, aquí en México llegó más tarde. No hubo como tal un movimiento de censura hacia los cómics de horror, pero estos paulativamente comenzaron a dejar de venderse o a venderse menos a raíz de lo que uno escuchaba que se comentaba en los Estados Unidos justamente sobre el código de la autoridad de los cómics. Entonces, como no hubo como tal una censura del cómic de horror, pero sí comenzó a caer las ventas de estas revistas y por eso se dejaron de producir. Lo que sí hubo en México fue una censura brutal hacia el erotismo y el manga japonés. ¿No? Dice Francisco Fabián: y qué mal que la caída del terror. Pues sí, fue algo muy malo. Fue así todo por no comprender lo bueno. Pues sí, es que pues la gente, normalmente la gente que critica este tipo de publicaciones o que critica al cómic en general, no lo ve, no lo lee, no es parte de su público. Lo único que lee pues es que hay sangre, que hay muerte, que hay monstruos. Entonces dicen, ¿cómo es posible que le demos esto a los niños? ¿Cómo es posible que presentemos esto ante la sociedad como un producto norteamericano? ¿Cómo va a ser posible? Y entonces por eso se realiza la censura. Yo de hecho me gustaría y abogaría porque se pudiera recuperar ese tipo de tradiciones aquí en México. Tenemos cómic de horror todavía, tenemos a Líder Fantasma, tenemos a Cristóbal el Brujo, aunque Cristóbal el Brujo ya no ha sido publicado, pero pues bueno, todavía existe el cómic ahí. Tenemos La Montaña con Dientes, no sé si lo conocen, pero es un cómic bastante bueno que sigue siendo publicado, aunque no es tanto de horror, sino que es más bien como de cosas raras, weird. Pero pues es bastante interesante y sí tiene, pues en algunas de sus páginas sí hay relatos de miedo, de suspenso. Hay otras historias, hay más cómic mexicano de horror, quizás sí, pero a mí me gustaría pues que en algún momento se recuperara esa tradición de que hubiera de nuevo una revista de cómic de horror que nos trajera de nueva cuenta pues historias generadas ya sea basadas en leyendas, basadas en historias de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes tienen historias de terror, de horror y cosas así por el estilo que quieran pasar, yo las recopilaré y en cuanto se pueda, pues igual y buscamos a alguien que sea el artista y comience a dibujarlas y las sacamos por mis pistolas, por mis polainas. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales: en México se van a los extremos. Pues sí, tienes razón. México es muy extremista, tanto las reacciones de la gente como las reacciones del gobierno. Dice, de hecho, esto dice Francisco Fabián, de hecho, en el video de Thriller de Michael Jackson hay una explicación de que este no era un video satánico. Pues sí, lo tenían que hacer porque en esa gente, en esos tiempos,
Y desde hace muchos años, aquí en México también existe el pánico satánico. Existe pues obviamente miedo al demonio, miedo a Satán, miedo a los ritos satánicos, miedo al terror, al horror, a todas estas cosas. Entonces sí, se tienen luego que realizar este tipo de manifestaciones o de anuncios para que la gente no crea que es algo satánico. Miguel Ángel Velázquez Morales nos dice: en vez de que las reformas se revisaran bien, a fondo, prefieren hacer caso a los que son sensacionalistas y para que no se diga nada o decir que están con el pueblo, siguen a las ovejas. Tienes toda la razón del mundo, y lamentablemente lo que estás describiendo no es nada más en cómics, en revistas, en publicaciones, no es nada más con temas controversiales, es en todo. La gente en el gobierno no revisa las cosas, no las investiga. Lo único que hacen es reaccionar a lo que dice la gente, reaccionar a lo que dicen los sensacionalistas, y después de esa reacción esperan que el pueblo los adule por hacer algo según ellos. Desafortunadamente así es, literalmente como lo describió Miguel Ángel, así es el gobierno mexicano. Pues bueno, vamos a hablarles sobre Cuentos de la Cripta. Esta antología se basa en los cómics de terror de S Comics que fueron creados por William Maxwell Gaines en los años 50. La serie fue producida a lo largo de 7 temporadas que reunieron un total de 93 episodios de unos 24 minutos cada uno. Por eso pues cabían tantos episodios en un VHS. Un VHS tiene por lo menos unas 2 horas de ¿cómo se llama? De cinta corriendo. Entonces 24 minutos cada uno son 2, 4, 6, 8, 10, 12, mínimo unos 5 o 6 episodios por cassette si traían, y eso era bastante genial. Bueno, estas 7 temporadas fueron emitidas en la televisión estadounidense entre el 10 de febrero del 89 y el 19 de julio del 96. A nosotros pues también nos llegaron más o menos por esas fechas, nos llegaban más pues más tardadas, como todo en esas épocas, en los 80s, 90s, todo lo que era de otro lado del mundo nos llegaba más tarde. Pero normalmente lo de Estados Unidos nos llegaba un poquito antes que todo lo demás. El anime nos llegaba hasta quién sabe cuándo, pero las series de televisión gringas, esas sí llegaban un poquito más adelantadas, nos llegaban como 1 año, 2 años más o menos de retraso. En fin, esta serie se emitió en el nuevo e imberbe canal HBO, que era un canal de televisión por cable premium. Los Cuentos de la Cripta no tuvo que ser censurada por los estándares y prácticas de la mayoría de las redes. Como resultado, HBO permitió que la serie incluyera contenido que no había aparecido en la mayoría de las series de televisión hasta este momento, como violencia gráfica, blasfemias, actividad sexual y desnudez. ¡Chan, chan, chan! Las repeticiones de la serie fueron editadas para cable básico, sindicación de transmisión, y cuando las cadenas de transmisión Fox y CBS volvieron a emitir episodios a fines de la década de los 90. Si bien la serie comenzó a producirse en los Estados Unidos, la temporada final se filmó principalmente en el Reino Unido, lo que resultó en episodios que giraban en torno a personajes británicos. ¡Chan, chan, chan! El reparto. Muchas caras conocidas de Hollywood actuaron ocasionalmente en esta serie. Por ejemplo, William Sadler, Patricia Arquette, Louise Fletcher,
Carol Kane, Timothy Dalton, Kirk Douglas, Tim Curry, Frances Bay, Whoopi Goldberg, Steve Buscemi, Leah Thompson, Terry Hatcher, Demi Moore, Costas Mandylor, Brad Pitt, Lance Henriksen, Christopher Reeve, Martin Sheen, Dan Aykroyd, Michael J. Fox, Brooke Shields, Michael Ironside, Joe Pesci, Ewan McGregor, Tia Carrere, Doug Jones está en todo, Mark Dacascos, Tom Hanks, Kyle MacLachlan, Ernie Hudson, Daniel Craig, no manches, Zelda Rubinstein, John Rhys Davies, William Hinckley, Arnold Schwarzenegger y Humphrey Bogart. Bueno, un imitador, entre otros actores. ¿Cómo la ven? Prácticamente una crema de la crema de Hollywood estuvo en Los Cuentos de la Cripta. En el año 1991, Big Screen Records lanzó el álbum de la banda sonora de la serie con música variada. Este álbum incluye música de 11 episodios y también la melodía de introducción de Crypt Jam, interpretada por The Crypt Keeper, el amo de la cripta, que era interpretado por John Kassir. Un video musical de Crypt Jam fue filmado y lanzado como extra en región 1 de la temporada 3 en formato DVD. Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero si no lo saben, yo estoy aquí para contarles y decirles que el tema de Cuentos de la Cripta fue compuesto ni más ni menos que por Danny Elfman. Chan, chan, chan. ¿Se acuerdan cómo era el tema de Cuentos de la Cripta? Era muy, de hecho es muy similar, según yo, al tema de Beetlejuice, así como algo así. La verdad es que no me acuerdo bien completamente y a lo mejor lo estoy confundiendo con Beetlejuice. Total, que esta fue una gran serie, tuvo muy buenos episodios y tuvo varios. Mira, inclusive hay episodios dirigidos por directores famosos como Robert Zemeckis. Robert Zemeckis había dirigido Forrest Gump, Quien engañó a Roger Rabbit, la saga de Volver al Futuro, la película de La muerte le sienta bien, y él hizo episodios. Él hizo el episodio Usted, el asesino, de 1995. También apareció un imitador de Alfred Hitchcock, era un cameo al principio del episodio, otro imitando a Humphrey Bogart. Como ambos hombres son leyendas del cine, sus apariciones hicieron al episodio muy conocido entre admiradores. Este episodio es también conocido por la aparición de Isabella Rossellini, quien parodiaba el papel de su madre Ingrid Bergman. Ella actuó en Casablanca, obviamente, junto con Humphrey Bogart. Muy pocos episodios, sobre todo de la primera temporada, estaban basados en historias del cómic. En la primera temporada predominan historias de The Hound of Fear. Órale, no manches. En la segunda temporada hay historias sobre todo de Shock Suspense Stories y en Crime Suspense Stories. 4 de las historias fueron adaptadas en la cuarta, quinta y sexta temporada. Los relatos de The Vault of Horror aparecieron esporádicamente en toda la serie. Fíjate, entonces esta serie de televisión no solamente adaptó algunas historias de Cuentos de la Cripta del cómic, sino que también tomó historias de todas las revistas hermanas, pues que tenía Cuentos de la Cripta en esos momentos. Chan, chan. Vamos a ver qué dice el público. Dice Francisco Fabián: entonces la serie estaba más abierta a la audiencia y esto era lo bueno, así no había tanta censura. Así es,
Eso es lo genial que tenía en su momento HBO. De hecho, era lo que vendía HBO, que esto no es televisión, esto es HBO, chan chan. En el sentido de que justamente en el canal HBO no estaban restringidos por todas las regulaciones que tiene la televisión abierta, por ejemplo. Siendo un canal de cable, pues podía hacer prácticamente lo que quería y lo hacía. Por eso hay tantas series de televisión así medio sexonas que se estrenaron en HBO, como esta de, ay, ¿cómo se llamaba? Donde actuaba el de Expedientes X, Fox Mulder, David Duchovny. David Duchovny actuaba en una serie de televisión que se llamaba Medias de Seda, que era justamente como que sensualona, y esta serie pues pasaba en HBO porque no tenía ninguna censura. Chan chan chan. Dice Mikuchan, muchos en el detrás del show, vaya, son muchos buenos actores. Sí, y ¿sabes qué? La cuestión es de que muchos de estos actores, la gran mayoría, eran desconocidos, o sea, eran jóvenes estrellas que apenas estaban comenzando en Hollywood y entonces aceptaban aparecer en estas series de televisión pues por ingresos bastante bajos, lo mínimo que les pagan al actor. Ya después saltaron a la fama, fueron descubiertos y entonces tú dices, ah, a ese morro yo lo conozco de Cuentos de la Cripta, así de, oh, Tom Hanks estuvo en Cuentos de la Cripta. Total que dice Francisco Fabián, pura gente famosa, así es. Y después dice Miguel Ángel Velázquez Morales, entonces en Max, ¿crees que pueda estar? Yo espero que sí, Cuentos de la Cripta debe estar en Max. Déjame hacer una búsqueda rápida. ¿En dónde puede ver Cuentos de la Cripta? Prime Video. Prime Video. Dice, sí, Cuentos de la Cripta está en Prime Video. Chan, chan, chan. Ah, mira, también está en Pluto TV. Pluto TV es gratis y dice que transmite Cuentos de la Cripta gratis y on demand con Pluto TV, películas y programas de TV gratis, televisión y streaming gratis. Wow. Entonces, si realmente te interesa ver Cuentos de la Cripta, te recomiendo que busques Pluto TV. El sitio web es pluto.tv, así tal cual. Busca Cuentos de la Cripta. Al menos aquí en Google dice que Cuentos de la Cripta está gratis en Pluto TV. También está en Prime, pero Prime sí te cobra. Y también está en Apple TV, pero ahí es la película. Hay una película de Cuentos de la Cripta, no sé si lo sabían, y esa película está en Apple TV. También de hecho hay una serie de televisión infantil para niños, animación, no sé si la conocían, que se llama Cuentos del Guardián de la Cripta, Tales of the Crypt Keeper, conocida en Latinoamérica como Cuentos de la Cripta, igual que la serie de vida real. Es una serie de animación estadounidense producida por Nelvana para ABC y CBS en los Estados Unidos, basada directamente en Cuentos de la Cripta, de las historias del autor William Gaines, publicadas por EC Comics, realizada por Libby Ginston y Ben Joseph. El espectáculo terminó con la segunda temporada en el año del 94. Más tarde, en el 99, se unieron Peace Arch Entertainment y Kaboom Studios, pero no es el Kaboom que creen, con la ayuda de Warner Bros. Entertainment para revivir la caricatura con nuevos episodios, a lo que se le conoce como los nuevos Cuentos de la Cripta, pero esa no fue muy bien recibida por el público. La idea de la caricatura fue hacer una versión infantil de la serie de HBO, ya que la serie de acción real era dirigida para el público adulto,
pero también atraía al público adolescente de aquel entonces. Entonces a Robert Zemeckis y a Joel Silver, junto con Richard Donner y Walter Hill, que eran los 4 productores exclusivos de Cuentos de la Cripta, se les ocurrió realizar una serie animada dirigida para niños y adolescentes, en donde pensaron en traer de vuelta a John Kassir, el actor de voz del Guardián de la Cripta, ya que pensaron que por su estilo cómico también podría adaptarse a un programa para niños, solo que tendría bromas y ocurrencias mucho más inocentes. En cuanto sin dudarlo decidieron integrar al Guardián de la Cripta al show. Bueno, también esto se los recomiendo, los cuentitos de la cripta. Yo lo conocía como los cuentitos de la cripta, pero veo que no, al menos en esta página no dice que así lo llamaran. Pero sí, fue una serie animada y es una serie para todo el mundo, para toda la familia. La primera temporada, a pesar de sus pocos episodios, gozó de muy buena crítica por parte de los televidentes infantiles como para los veteranos que ya disfrutaban la serie de acción real, tanto de Canadá como de los Estados Unidos. Fue bien recibida por parte de la comunidad del cómic, ya que los dibujos, los ambientes y los escenarios de la primera y segunda temporada eran parecidos a los cómics de los años 50 publicados por EC Comics. Entonces, Francisco Fabián, te recomiendo, si no se las has puesto a tu familia, te recomiendo que les pongas los cuentitos de la cripta, es decir, la versión animada de los cuentos de la cripta, y con esto pues ellos también crezcan conociendo al Guardián de la Cripta, ñaca ñaca. Y mira, ya llegó el ídolo el ídolo del cuadrilátero, Guardián, perdón, Gerardo Valdés Uriza. Dice, ya llegué. Y dice también, me encanta el personaje del Guardián de la Cripta. Una vez hice una figura de él. Órale, en tamaño real o en chiquito. Supongo que en chiquito. Y luego también dice, una vez renté un video de un videoclub de poco prestigio de cuentos desde la cripta. Eran 3 historias y en una salía Schwarzenegger. Exactamente, es lo que estábamos platicando hace un momento, que justamente varios actores pues de renombre o que tuvieron renombre posteriormente en Hollywood aparecieron en la serie de Cuentos de la Cripta. Estuvo Tom Hanks, estuvo Brad Pitt, estuvo Daniel Craig, estuvo Ewan McGregor, en fin, varias estrellas de Hollywood estuvieron en Cuentos de la Cripta, y también hubo varios directores y productores famosillos ahí en Cuentos de la Cripta, sobre todo para Gerardo, que es muy fan de Volver al Futuro. Robert Zemeckis era justamente uno de los productores de la serie de televisión, y también Robert Zemeckis estuvo involucrado en la serie animada de Cuentitos de la Cripta. Dice Francisco Fabián, Ana cuando se enoja se parece al Guardián de la Cripta. Te creo. Pues bueno, señores, espero que les parezca interesante el tema del día de hoy. Esto es Cuentos de la Cripta, uno de las 3 revistas de terror que tuvo la editorial EC Comics en su momento. Mañana vamos a hablar de otra de estas revistas de terror de esta misma editorial, que se llamó La Guarida del Miedo. Pero en La Guarida del Miedo, en lugar de tener al Guardián de la Cripta, hubo una brujita boba, que es tan tonta, que no sabe usar la escoba. De esta serie de La Bóveda de los Horrores, estaba el Guardián de la Bóveda, y para La Guarida del Miedo era la vieja bruja, chan.
Entonces, la guarida del miedo es el día de mañana y vamos a estar hablando justamente sobre la vieja bruja, que era la conductora y protagonista de los cómics de la guarida del miedo. Guau, 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 guau. Dice... voy a buscar la serie animada. Sí, Fabián, te la recomiendo. Si no la encuentras en algún servicio de streaming, probablemente la tiene Prime. Y si no, pues te recomiendo que vayas con tu corsario favorito. Seguramente la tienen en DVD. Dice Miku-chan, Gerardo, espero esté pasando excelente noche y que vea el contenido de las fotos y videos que subí en la mañana. Sí, bastantes bonitas fotos de Gerardo en la Feria del Libro. Dice, como siempre, chido programa, abrazos, muchas gracias Miku. Y es que me saltan los mensajes, perdón. Me dice Gerardo, Miku-chan, ahorita lo veo, gracias amiga, así mero. Y después dice Francisco Fabián, mis cuñadas son unas brujas. Bueno, así les dice Anabel a mis cuñadas. Guau, guau, guau. Pues sí, así son. Pues bueno, espero que les haya parecido interesante el programa del día de hoy. Espero que pues le echen un ojo a los cuentos de la cripta. Si no pueden encontrar los cómics originales, pues pueden ver la serie de televisión o pueden ver la serie animada para niños. Ahora, a lo mejor estoy equivocado, yo no lo sé todo, pero creo que esta serie de cómics de los cuentos de la cripta no ha sido sacada en recopilación en el idioma español. A lo mejor me equivoco, vuelvo a decir, pero yo no lo he visto en idioma español recopilado. Sin embargo, sí hay tomos recopilatorios pues de varios años en los que se sacaron estos cómics, pues que han estado en idioma inglés. Yo tengo cómics digitales justamente de cuentos de la cripta en inglés. Si a alguien le interesa, se los puedo pasar, pero pues vuelvo a repetir, están en inglés. Dice Francisco Fabián, recen por mí ya que voy a dormir con Anabel. Chan, chan, chan. Y bueno, antes de que le den de chanclazos a Francisco Fabián, nos despedimos del programa de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí conmigo, acompañarme una noche más. Gracias a Gerardo que pudo llegar al final. Ya si quieres enterarte del principio del programa, pues ya lo podrás escuchar en repetición. Pues bueno, muchas gracias también a Irán por su ilustración de El Guardián de la Cripta. Pues bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala en nuestro especial de 31 noches de Halloween, porque para nosotros siempre es Halloween.